Bendiciones, queridos hermanos, espero que se encuentren súper bien. Vamos a continuar con los estudios de cómo disciplinar a nuestros hijos. Para nosotros poder saber cómo disciplinar a nuestros hijos, primero debemos saber que la instrucción y la disciplina no son la misma cosa. Esto lo aprendí del pastor Ted Tripp con su esposa Margie en su libro Cómo instruir el corazón de tu hijo y cómo pastorear el corazón de tu hijo. Estos libros se los recomiendo, son súper excelentes. A mí me ayudó muchísimo porque la verdad, si nosotros como padres tuviéramos, bueno, antes de Cristo el manual siempre hubo, lo que pasa es que no lo sabíamos, ¿sí? Pero estos libros me ayudaron mucho. Este es Cómo pastorear el corazón de tu hijo, de Ted Tripp, y el otro, Cómo instruir el corazón de tu hijo. Estos libros me ayudaron muchísimo a tener una mejor comprensión con respecto a lo que Dios demanda de nosotros como padres. Entonces, te recomiendo que los adquieras y los revises y lo medites bajo la palabra de Dios. Van a ser de gran bendición en tu vida. En lo personal, Tripp es mi autor favorito, tiene muchos libros y doy gracias a Dios por los dones y talentos que el Señor da al pueblo de Dios, a nuestros hermanos en la fe. En estos libros aprendí mucho la verdad, y con la ayuda de Dios quiero compartirla contigo. Acompáñame a leer, por favor, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padres, en la Biblia están nuestras respuestas. En las Escrituras vamos a encontrar lo que vamos a aprender a conocer a Dios y qué es lo que el Señor demanda de nosotros como padres, como creación de Él. Las Escrituras, ¿qué es lo que acabamos de leer? Nos redarguyen de pecado, es decir, nos muestran nuestras malas conductas, nos corrige para andar en pos de Dios. Las Escrituras nos instruyen en justicia, es decir, Dios en su palabra nos enseña por el camino que debemos andar y así ser útiles para llevar el mensaje a otros, en especial a nuestros hijos. Padres, si nosotros nos entrenamos en el conocimiento de Dios, el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a guiar, nos va a dar sabiduría, nos va a dar inteligencia para aprender a disciplinar bíblicamente. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento Moisés tenía que estar recordándoles a los israelitas lo que Dios había hecho por ellos. ¿Y por qué crees tú que él tenía que estarles recordando tanto esto? Porque tristemente el ser humano es muy ingrato. Tenía que recordarles lo que cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, sus necesidades fueron previstas cuando ellos caminaron en el desierto 40 años, su ropa y su calzado no se desgastaba, les dio maná del cielo. En el desierto, en pleno día, el Señor era una nube que los protegía y en la noche era una columna de fuego. Abrió el mar en dos para que ellos pasen en seco y les permitió ver lo que les pasa a los enemigos de Dios y a los enemigos de sus hijos. Entonces, en cada pasaje de las Escrituras vamos a ver muchísima instrucción de Dios y cuánto de estas cosas nos acontecen a nosotros como padres, con nuestros hijos. Padres, nuestros hijos deben saber que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Te preguntarás como padre, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver en cómo disciplinar a mi hijo? Pues te diré que tiene mucho que ver. Y con la ayuda de Dios vamos a revisarlo juntos. Debemos conocer, debemos aprender a través de la historia cómo Dios disciplinaba a su pueblo. Y desde siempre se ha manifestado y se ha revelado Dios al hombre. Y cuando tengas que ejercer disciplina a tu hijo, le puedes llevar en oración a meditar en lo que Dios hacía a su pueblo cuando era obediente o cuando era desobediente.
qué era lo que les ocurría, cuáles eran las consecuencias de su desobediencia. Léanles de Deuteronomio en el capítulo 7 y 8 sobre las bendiciones y las maldiciones de Dios. En Génesis 17 tenemos una hermosa historia, la historia de José. ¿Cómo era José con sus hermanos? El problema de tener hijos favoritos, ¿sí? Lastimando a los otros hijos. En fin, en la palabra vamos a encontrar mucho de qué aprender y guiar a nuestros hijos. Leamos Hebreos 4, 12, 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nuestro corazón es el centro de nuestro ser. Los proverbios nos dicen que de él mana la vida. Padres, con este conocimiento es tremenda ayuda para corregir, para guiar a nuestros hijos. ¿No lo crees? ¿Qué pasa? Que con el corazón pensamos, ¿sí? Génesis 6:5, hay el relato de que Dios dice: sus pensamientos del corazón son de continuo el mal. Con el corazón sentimos gozo, sufrimos, amamos, odiamos, deseamos y también oramos. Ahí en el corazón se acumulan muchísimas cosas. Cuando instruimos a nuestros hijos, estamos trabajando en su corazón y ese es el objetivo principal con esta enseñanza. Proverbios 23, 15 al 16 dice: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. ¿Qué padre no se alegra cuando ve en su hijo una persona digna de respeto y de admiración? Tristemente, en la actualidad hay muchos padres que les gustaría una guía práctica de cómo disciplinar a los hijos en 3 pasos, como si fuera magia. Y si existiera tal cosa, créeme que lo harían y después de un tiempo dirían: eso no funciona. Porque es más fácil ver el problema fuera de nosotros que verlo dentro de nosotros. Padres, la sociedad es experta en cautivar, en seducir y educar a nuestros hijos. Y la tecnología ayuda mucho en este sistema, en esta situación. Ahora el psicólogo, el pediatra, los amigos, los abuelos, todos parecen saber más sobre cómo educar a nuestros hijos que Dios mismo, que la sabiduría de Dios, el consejo de Dios. Muchos padres se quejan, lloran y no saben qué hacer con ellos. Y lo peor, que algunos adoptan los consejos del mundo, esos consejos prácticos para solucionarlo todo. ¿Cómo podemos competir nosotros con esta realidad, con este humanismo que día a día crece más y más? Y nuestros hijos están expuestos. Nuestros hijos están expuestos todo el tiempo a sus mensajes, a sus enseñanzas, pero engañosas, de una cultura sin Dios. Mira lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bien dice el apóstol Pablo, que nadie nos engañe, hermanos, que nadie nos engañe. Así que es nuestra responsabilidad conocer bien al Dios de la Biblia y así Él nos va a iluminar para identificar al enemigo. Por ejemplo, este ejemplo creo ya lo di antes, pero es cuando nosotros empezamos a identificar al billete verdadero. Nos estaban entrenando en los billetes falsos.
Una vez alguien dijo, en vez de entrenarnos en estar viendo identificando a los falsos, mejor aprendamos a dominar, aprendamos a conocer al verdadero, que cuando llegue el falso lo vamos a identificar rapidito y no vamos a ser engañados. Entonces, es nuestra responsabilidad de instruirnos todo el tiempo, porque la palabra de Dios nos dice, Pedro lo dice, Pablo lo dice, Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y nuestra lucha contra el mundo, contra nuestros hijos, contra toda persona, no son carnales, son luchas espirituales. El mundo, esta sociedad, ¿qué es lo que te enseña? ¿Qué es de lo que nuestros hijos están saturados todo el tiempo? El yo quiero, el yo necesito, el yo merezco. Se promueve la autocomplacencia al vestir, al tener un buen carro, una buena casa, un buen círculo social y financiero. Esas son las ambiciones del mundo. Esta sociedad sin Dios quiere más y más y más. El mundo sabe lo que quiere con nuestros hijos. La pregunta es, ¿tú sabes lo que Dios quiere para ti, para tus hijos, para tu descendencia? ¿Estás cumpliendo lo que Dios demanda de ti como padre? ¿O tu anhelo es que tu hijo sea profesionalmente feliz y exitoso? Dios tenga misericordia de todos nosotros. Dios nos guarde de todos, porque si no estamos honrando a Dios, estamos en serios problemas, hermanos. Si nuestros hijos no tienen claro quién es Dios, este mundo competitivo va a demandar más de ellos. Y algunos pueden caer en depresión, en ansiedad, en estrés, llenarse de miedos, de muchas inseguridades, por querer ser aceptados en una sociedad, en un mundo, en un círculo de amigos materialistas y amadores de sí mismos. La palabra de Dios nos dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Padres, al conocer estas cosas, nos ayudan a saber, a trabajar en el corazón de nuestros hijos. No bajemos la guardia a la hora de instruirlos. Examina cada detalle en tu vida. Ellos nos están observando, ¿sí? Ellos están copiando nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos. Si tú escuchas reggaetón en tu casa, en tu carro, ¿cómo le puedes decir a tu hijo que no baile sensualmente, que no se vista de una manera inapropiada? ¿Sí? ¿Cómo le puedes decir, hijo, aún eres muy chico, eres inmaduro en muchas áreas de tu vida, ni siquiera puedes involucrarte sentimentalmente, porque te vas a exponer a tener malas experiencias y cuando llegue el momento de que tú tengas la edad para mantener una relación amorosa, vas a estar saturado tu corazón va a estar lastimado, va a estar muy herido, muy desconfiado y vas a llevar todo eso al matrimonio. Pero sin darnos cuenta muchas veces, nosotros como padres estamos permitiendo que el mundo entre a la casa y sutilmente tus hijos se verán seducidos por el pecado, viviendo una vida religiosa e hipócrita. Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. Dios a los padres ha instruido en su palabra para que nosotros hagamos lo mismo con nuestros hijos. La instrucción formativa es Cristo. Él es nuestro ejemplo de cómo vivir. Él fue obediente con sus padres aquí en la tierra y también fue muy obediente con su Padre Celestial. Él nos enseña a vivir, Él nos enseña a cómo actuar en este mundo caído, para que hagamos lo mismo con nuestros hijos. En la palabra de Dios vamos a encontrar muchísima instrucción de Dios. Padres, nuestras palabras tienen un gran impacto en la vida de nuestros hijos. Por eso debemos tener mucho cuidado
cuando les hablamos, cómo los disciplinamos, cómo vivimos. Es nuestra responsabilidad conocer bien a Dios para no criar hijos resentidos, rebeldes y aborrecedores de Dios. Esforcémonos por tener hogares que reflejen a Cristo y así tendremos hijos con valores fuertes en su fe y que cuando les toque salir de la casa ellos tengan principios claros de quién es Dios. No te estoy hablando de la salvación de sus almas, te estoy hablando de saber guiarlos en el conocimiento y amonestación del Señor. Dios sabrá obrar en su momento, si es su voluntad, que su gracia y su misericordia los alcance y les dé un corazón nuevo, temeroso y sometido a Dios, para que ellos puedan obrar con gracia, con responsabilidad y obediencia a Dios. Porque Jonás, en el libro de Jonás encontramos que dice Jonás 2, la parte B, la salvación es de Jehová. Padres, enseñémosles a ser y a hacer personas responsables, conscientes de que hay un Dios fuerte, misericordioso, pero que también hay un Dios que es temible y que es fuego consumidor y que no dará por inocente al culpable. Padres, Dios nos capacita para vencer nuestra naturaleza pecadora y para amar a Dios. Pero esto no es mágico. Nosotros vamos a obtener esto a través de ¿qué? A través de la meditación diaria de las Escrituras, a través de la oración, a través de no desperdiciar los medios de la gracia, como ir a la iglesia, a un estudio bíblico, de compartir con los hermanos en la fe. Si tú crees que con llevar a tu hijo a la iglesia has cumplido como un buen padre cristiano responsable, pero en casa no hay una meditación sobre el sermón, ni hay una observación del pecado, ni hay un devocional serio en casa, ni siquiera hay un interés en preguntarle a tu hijo cómo está su relación con Dios, indagar sobre lo que piensa, sobre lo que quiere, sobre lo que siente. Si no es así, ha sido un tiempo perdidamente religioso. Y tus hijos van a crecer en ese ambiente de mediocridad cristiana, creyéndose cristianos sin serlo, solamente porque han practicado y han vivido una religiosidad. Y en la actualidad estamos viendo muchísimos jóvenes que están alejados de Dios, porque en su momento no se actuó. Nuestra ignorancia, nuestro desconocimiento de Dios nos ha llevado a cometer muchísimas faltas, pero no es tarde, aún hay tiempo, aún Dios nos otorga un día más de gracia y de misericordia para cambiar y ayudar a nuestros hijos a que sean diferentes. Y en todo caso el Espíritu Santo es el que va a obrar. Si hoy te dijera tu hijo, si hoy Dios nos dijera, a ver, tu hijo hoy se va conmigo, ¿qué le diríamos a Dios en ese momento? ¿Estás seguro de que los frutos que ves en tu hijo son de arrepentimiento, son de fe verdadera? Si le preguntaran a nuestros hijos, ¿tu padre es un referente de Cristo, es un modelo de cristiano a seguir? ¿Qué crees que responderían ellos? Dios quiera que sus respuestas sean afirmativas y en verdad seamos un ejemplo para nuestros hijos y que pase lo que pase en sus vidas, nuestras conciencias estén en paz con Dios por haberles instruido, disciplinado, pastoreado su corazón como Dios manda. Leamos Ezequiel 18:4 para despedirnos, dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Suscríbete a mi canal para seguir viendo estos videos acerca de los hijos y que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo ha sido edificante para mí, que cada día
Dios me ayude a ser un reflejo, un referente para mis hijos, independientemente de lo que Dios haga y obre en sus vidas y en sus almas, que yo como persona pueda decirle a mi Señor: he cumplido, Padre amado, con tus estatutos y mandamientos. Es mi deseo que Dios te redarguya, te muestre cómo están tus hijos, cómo están ellos en su relación con Dios, y nos ayude a nosotros como padres a mejorar. Hasta un próximo video, si Dios quiere. Gracia y paz.